Hola, en esta ocasión vamos a hablar de los circuitos de corriente alterna. Tenemos que en este tipo de circuitos de corriente alterna. En estos circuitos, como su nombre lo menciona, la corriente que circula es alterna. O sea que a veces es positiva, a veces es negativa. Tenemos que tener en primer lugar una fuente alterna, como por ejemplo una fuente de voltaje. Eh, Esta fuente de voltaje va a describir una función. Se representa de esta forma. Por ejemplo, un voltaje de T igual a el voltaje máximo por el seno de WT. Esto de aquí, vimos en la ley de Faraday cómo se puede dar una fuente de voltaje de este tipo. Tenemos un voltaje máximo para esta fuente y oscila con esta función seno. Esta fuente está conectada a una red eléctrica que puede estar compuesta de resistencias, capacitores e inductores, que eso vamos a ver pronto. Pero hablemos de esta función alterna para nuestra fuente. Esta función alterna tiene una forma algo así, como una función seno. Entonces empieza justo aquí y oscila. Los valores de voltaje es alterno. Sale de esta fuente una corriente que también es alterna, una corriente que va a ser dependiente de la carga en esta red eléctrica. Entonces no vamos a poner una función en este momento, pero bien, ¿qué tenemos aquí? Pues esto es voltaje, esto es tiempo, tiene un pico, ¿sí? Y una frecuencia de oscilación. Tiene un voltaje máximo. Ahora, analizar esto en los circuitos de corriente alterna, pues es un poco complicado. Son funciones sinusoidales que tendríamos que estar manejando todo el tiempo. Es por esa razón que se hace un estudio más simplificado, un análisis más fácil, que es mediante el análisis con fasores. Entonces, tendríamos que ver qué son los fasores. Bien, veamos el espacio eh, en un plano, ¿sí? En un plano, donde dibujamos a nuestro vector de voltaje máximo, o sea, este que está aquí. Por ejemplo, si este de aquí son 120 voltios, entonces vamos a dibujar un vector que tenga una amplitud de 120. ¿Sí? Este de aquí es el voltaje máximo. Este es el fasor. Este fasor rota a lo largo de estos ejes, en sentido antihorario. Entonces, tenemos que aquí hay un ángulo teta entre el eje X positivo y el fasor. Ahora, si este fasor rota con una rapidez angular constante, entonces tenemos que el ángulo teta va a ser igual a la rapidez angular por el tiempo con el que está girando. ¿Sí? Si gira con una rapidez angular constante, entonces el ángulo teta que vamos a obtener es igual a la velocidad con la que gira por el tiempo que ha girado. Perfecto. Si nosotros nos percatamos en este eje, si nos percatamos en esta proyección, o nos percatamos en esta otra proyección, esta proyección que está aquí abajo, como está del lado adyacente, sería B máximo por el coseno de WT, o sea, coseno de teta. Y hemos hablado de que teta es igual a omega por T cuando este gira. Entonces sería WT. Y acá este sería B máximo por el seno de omega T. Entonces, estas serían las proyecciones de nuestro fasor horizontal y vertical. Podemos percatarnos que esto de aquí es justo esto que está acá. Y pues, si esto hubiese sido un coseno de WT, pues hubiese sido esto. Depende.
nos pueden dar de cualquiera de las dos formas. La única diferencia entre que sea un seno y un coseno es un desfase de 90 grados entre las funciones. Un coseno es algo así, está desfasado con respecto a la función seno, pero describen exactamente lo mismo, solamente que con el desfase de pi medios. Perfecto, entonces es esto un fasor, y pues a partir de los fasores es que vamos a hacer nuestro análisis. En vez de nosotros graficar todo esto, hacer esto, vamos a, en vez de hacer este gráfico, vamos a hacer esto. Dibujar un fasor que representa a nuestra función sinusoidal. Nada más, de eso se trata un fasor. Bien, ahora teniendo en claro lo que es el fasor, pues hay que dejar un par de cosas más claras, como lo son los valores efectivos, los valores RMS. Pues nosotros tenemos que aquí hay un voltaje, ¿sí? Que es alterno, tiene partes positivas, partes negativas. Si nosotros conectamos esta fuente de voltaje alterno a una resistencia, por ejemplo, entonces vamos a obtener aquí una corriente que también va a ser una corriente alterna. Pues, ¿cuánto va a ser la potencia que disipa esta resistencia? La energía que disipa va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora, ¿qué corriente? Porque esta corriente va a ser una corriente también alterna. Parecida a esta. Esto va a ser corriente. Entonces, esta potencia va a ser una potencia también variable. Aquí, en un instante de tiempo, va a ser un valor, en otro instante de tiempo va a ser otro valor, en otro instante de tiempo va a ser otro valor, etcétera, ¿no? Como la corriente también va tomando diferentes valores. Ahora, nosotros no hablamos de la potencia instantánea en el caso de resistencia, por ejemplo, sino que hablamos de la energía total disipada o la potencia durante un intervalo de tiempo. Entonces, para eso utilizamos los valores RMS. ¿Cuánto es la potencia efectiva con la que se disipa energía en esta resistencia? Pues bien, eso se obtiene con la corriente RMS. Pues tenemos que nuestra corriente del tiempo, ¿sí? Si la ponemos de esta forma, corriente máxima por el seno, o vamos a poner un coseno, coseno de la con el seno hubiera sido exactamente lo mismo. Pues para obtener el valor RMS, lo que hacemos es elevar nuestra función al cuadrado y decimos, ya sabes que la corriente al cuadrado va a ser igual a la corriente máxima al cuadrado por el, a ver, aquí hay que elevar al cuadrado, por el coseno cuadrado, ¿sí? Ok, aplicando identidades, esto de aquí es 1 más el coseno de 2WT entre 2. Si aplicamos identidades. Ahora, tenemos que la corriente cuadrada va a ser igual a I máximo, esto al cuadrado, entre 2. Más I máximo entre 2 por el coseno de 2WT. Ahora, el valor medio de esta cosa, de la corriente al cuadrado, va a ser sacar el promedio que esto que está acá, de esto que está acá. Esto es un valor constante. ¿Sí? Tenemos que nuestra función al cuadrado va a ser algo así. Sería algo como esto, sí, así. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un valor constante. Es la corriente máxima, por ejemplo, 5 amperios elevado al cuadrado entre 2, 12.5. Y este valor va a ser oscilante. Va a ser a veces positivo, a veces negativo. Esto que tenemos aquí. Esto va al cuadrado, ¿no? Aquí me falta el cuadrado.
Entonces, el valor medio de una cosa oscilante, como lo que tenemos acá, miren, ve, valor medio, positivo y negativo se cancelan, positivo y negativo se cancelan. El valor medio de esto es 0. Cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada a un valor medio, verán que eso ya es 0, ¿no? Lo que está a la derecha. Entonces, obtenemos el valor RMS para esta corriente, y sería la corriente máxima entre raíz de 2. Asimismo, como el voltaje RMS sería el voltaje máximo raíz de 2. Este de aquí lo vamos a denominar valor efectivo, valor eficaz para nuestros análisis. Perfecto. Ahora que conocemos lo que son los fasores y los valores de RMS, podemos trabajar en lo que son la resistencia eléctrica y la reactancia en un circuito de corriente alterna. Bien, tenemos tres casos. El caso en que tenemos un resistor, el caso en que tenemos un capacitor y el caso en que tenemos un inductor. Entonces, vamos a analizar lo que son las resistencias y reactancias en una red eléctrica. Ambas se miden en ohmios. Entonces, de alguna forma podemos decir que la oposición que presenta estos elementos a el flujo de corriente alterna. Perfecto. Bien. Imaginemos el caso. Bueno, vamos a hacerlos todos al mismo tiempo. Vamos a analizar la resistencia. Vamos a analizar el caso de un inductor y el caso de un capacitor. Perfecto. Tenemos una resistencia que la conectamos a una diferencia de potencial alterna. Tenemos un inductor que lo conectamos a una diferencia de potencial alterna, seno o coseno. Y tenemos un capacitor que está conectado a una diferencia de potencial alterna. O sea que venimos y lo conectamos aquí a una fuente alterna, así, pum, pum, de voltaje. Una fuente, perdón, alterna de voltaje. Conectamos a una fuente alterna de voltaje. Vamos a decir que cada uno de ellos lo conecto a una fuente. Para guiarme aquí un poco, vamos a poner un coseno. ¿Sí? Vamos a poner que están conectados a una fuente de voltaje. Todos conectados a una fuente B de T igual a B máximo por el coseno de WT. Bien, si conectamos a una fuente de ese tipo, entonces nuestra resistencia va a obtener aquella diferencia de potencial. Nuestro inductor va a obtener aquella diferencia de potencial. Están conectados en paralelos. Están conectados entre el mismo par de conductores. Entonces, tenemos el voltaje y tenemos, bueno, y podemos sacar cuánto es la corriente para cada uno de estos casos. Bien, si obedecemos lo que es la ley de Ohm, pues sabemos que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que la corriente, en este caso es un voltaje del tiempo, vamos a tener una corriente del tiempo, va a ser igual a 1 entre R por el máximo, por el coseno de WT. Entonces, I de T va a ser igual a I máximo por el coseno de WT, donde esta corriente máxima va a ser igual a
el voltaje máximo entre la resistencia. Ahora, veamos esta función de... voy a tener que transportar esta otra página. Esto de aquí lo vamos a ver luego. Continuamos con la resistencia. Vemos que la corriente tiene la misma función que el voltaje que está acá. Entonces, podemos notar que la corriente en el resistor está en fase con el voltaje que aparece entre sus terminales. Si hacemos una gráfica en contra del tiempo, del voltaje y la corriente aquí mismo, pues un coseno, pero el voltaje sería algo así. Vamos a hacerla más grande. Este aquí sería el voltaje del tiempo, una función coseno con amplitud máxima Vmax, voltaje máximo. Y, en cambio, la corriente tiene la misma función, pero con amplitud y máxima, que va a ser B máximo entre R. Si R es mayor que 1, entonces nos queda algo como esto. Y esto aquí tiene amplitud y máximo. Entonces, podemos decir aquí que el voltaje y la corriente en un resistor se encuentran en fase. Si en lugar de ver de esta forma a nuestro voltaje y nuestra corriente, o sea, como una función, lo vemos como fasores, ¿qué obtendríamos? Pues si hacemos el plano y dibujamos al fasor de voltaje y dibujamos al fasor de corriente, ambos, si ven que tienen la misma frecuencia angular, la misma frecuencia, la misma frecuencia, la misma frecuencia. Ambos rotan con la misma rapidez. Y pues vemos que está uno encima del otro, están en fase. Cuando el uno tiene un valor máximo, el otro también. Cuando tiene un valor cero, el otro también. Cuando tiene un valor máximo, el otro también. Cuando tiene cero, etc. Entonces, siempre que nosotros dibujemos un fasor de voltaje para la resistencia, el fasor de corriente va a ir encima, ¿sí? Con mayor o menor amplitud dependiendo de la resistencia. Pero se encuentra en fase el voltaje con la corriente en el caso de una resistencia. Ahora, ¿qué pasa en el caso del inductor? Vamos a hacer el mismo análisis. Lo vamos a ignorar un ratito al capacitor. Voy a colocarlo acá abajo. Y veamos qué pasa con nuestro inductor. En el caso del inductor, sabemos que se cumple el voltaje en un inductor. Pues sabemos que el voltaje, la diferencia de potencial que aparece en un inductor, va a ser igual a menos, bueno, está la demostración en el capítulo anterior de que el voltaje conservativo en esta red, pues va a ser igual a L de I de T. ¿Sí? Y pues, si en este circuito circula una corriente I, ¿sí? Ya sabemos que aquí sale una corriente I,
Entonces, esta corriente I, si tiene también una forma coseno, por el coseno de WT, sí, la corriente que circula en nuestro inductor, aquí tenemos que circula una corriente I. En este caso, pues está conectado a una fuente, que vamos a ver cuál va a ser su voltaje, ¿ya? Sino que vamos a decir que la corriente en este muchacho es coseno WT. Aquí no estamos diciendo que voltaje es V igual a V max por el coseno WT, sino que estamos diciendo que la corriente que circula es coseno WT por I máximo, ¿no? Eso me falta. Pues procedemos a derivar. Voltaje es igual a L por I máximo. Por la derivada que tenemos ahí sería menos coseno de WT por la derivada de la función interna W. Entonces tenemos que el voltaje va a ser igual a L por W por I máximo. Y pues aquí podemos aplicar un poquito de trigonometría. Tenemos que este menos coseno WT lo voy a escribir aquí abajo de otra forma. ¿Sí? Aplicando una identidad. Decimos que menos coseno de WT lo puedo escribir como rayos. Perdón, aquí derivé y puse coseno, debería ser seno. Ahí sí, el seno, el menos seno WT. Sí, aplicando identidades, este aquí sería igual a el coseno de WT más 90 grados. Sí, esa es una identidad que podemos encontrar en cualquier libro de matemáticas o en cualquier aplicación que dispongamos. Entonces, escribimos esto de aquí por el coseno de WT más 90 grados, más pi medios. Perfecto. Entonces, podemos ver que el voltaje va a ser igual a, esto de aquí va a ser mi corriente en el tiempo, esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos acá, W por L, es lo que va a adquirir un nuevo nombre. A ver, este aquí sería... No, esto no es la corriente en el tiempo, ¿verdad? Porque el corriente en el tiempo es coseno WT nomás. Esto es otra cosa. Ya pongámosle aquí por I máximo por el coseno de WT más 90 grados. Ya. Entonces, esto que está aquí, multiplicando a esta corriente, es lo que denominamos reactancia inductiva. La oposición que presenta el inductor al flujo de corriente alterno. ¿Por qué presenta una oposición al flujo de corriente alterna? Porque sabemos que los inductores se oponen a los cambios en la corriente. Y pues en un circuito de corriente alterna los cambios son constantes, son, bueno, no constantes, sino que todo el tiempo ocurren. Entonces, se oponen con una magnitud omega por L. Depende de qué tanto oscila la corriente, el voltaje, que vamos a tener mayor o menor oposición por parte del inductor dentro de la red eléctrica. Y la proporción es directa. Ahora, tenemos que esta función de voltaje es igual a, pues este aquí se convertiría en nuestro voltaje máximo. Voltaje en el inductor va a ser igual a el voltaje máximo. El voltaje máximo podemos notar que va a ser igual a omega por L por I máximo por el coseno de WT más 90 grados. Perfecto. Este de aquí sería nuestra función de voltaje. ¿Cómo se ve eso graficado? Pues si nuestra corriente es un coseno
Sería algo así, corriente de T. Y el voltaje sería una función así, con una amplitud, esta que está aquí, si multiplicamos por WL, si WL es mayor que 0, mayor que 1, perdón, entonces va a tener mayor amplitud. Y ahora esta función se encuentra desfasada con respecto a la corriente, 90 grados en adelante, o sea, más 90 grados. Entonces, ¿cómo sería el gráfico para este caso? Pues tenemos que, eh, nos quedaría algo así. En vez de empezar justo aquí, pues empezamos 90 grados más adelante. O sea, aquí. Igual no está tan difícil de ver porque acá nos había salido un menos seno. Un menos seno es algo así de cabeza. A ver, aquí voy a demorarme un poquito. Aquí tiene que ser 0. A ver, voy a bajar un poco más. Aquí tiene que ser 0. Aquí tiene que alcanzar un valor máximo. A ver. Algo así. Entonces, esto es el voltaje en el tiempo. Bien, aquí el desfase de 90 grados no se aprecia bien si está en adelante o en atrás, o por lo menos para mí no es tan fácil. Entonces podemos graficar esto en el plano, ¿sí? Mediante fasores. Vamos a poner esto acá. Y pues graficamos lo que son los fasores. Tenemos el plano. Y de ahí, pues, en primer lugar podemos graficar lo que es la corriente. Y 90 grados más adelante aparece el voltaje. Entonces, perpendicular a este dibujamos al voltaje. Voltaje del inductor. Y entre estos fasores hay un ángulo de 90 grados. Bien, entonces podemos decir que el fasor de voltaje adelanta al fasor de corriente en 90 grados. O sea que el voltaje adelanta la corriente siempre en un inductor. Perfecto. Y pues de la misma forma podemos deducir las expresiones para el voltaje y la corriente en el capacitor. Si en el capacitor ahora tenemos que este está conectado a un ratito, quiero revisar. Bueno, en el texto no está el caso del capacitor, o voy a buscar. Sí, sí está. Bien, tenemos que, ¿cómo aparece el voltaje en el capacitor? Sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre voltaje. Entonces, el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia por la carga. Sabemos que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, este de aquí sería 1 sobre C, la integral de I dt. Perfecto. Si en nuestro muchacho circula una corriente coseno otra vez, digamos, si nuestra corriente una vez más es I igual a I máxima por el coseno de WT, entonces, ¿qué obtenemos para el caso del voltaje? El voltaje es igual a, el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia, la integral de I máximo por el coseno de WT por DT. Bien,
Entonces, tenemos que el voltaje del capacitor es igual a I máxima sobre C. Integramos el coseno, la integral del coseno seno, seno de WT, y esto entre W. Omitamos la constante de integración, depende del valor inicial del voltaje. ¿Sí? Entonces, digamos que más voltaje inicial, digamos que 0, ¿no? Omitamos la constante de integración. Entonces, tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual a I máximo sobre C por W por el seno de WT. Y aquí podemos aplicar también una identidad trigonométrica para escribir el seno en función del coseno. Y este de aquí es coseno de WT menos 90 grados. Incluso yo no me sé esta identidad, o no la recuerdo, o si no la recuerdo es porque no la sé. Pero lo que sí sé es que el voltaje del capacitor atrasa a la corriente. Entonces yo digo, ya sabes que el voltaje de mi capacitor va a ser igual al voltaje máximo del capacitor, donde el voltaje máximo, evidentemente, es este número que está aquí, la corriente máxima entre WC, por el coseno de WT menos 90 grados. Esto en el argumento del coseno. Ahora, recordemos que esto que está aquí, vamos a escribirlo de una forma más evidente, 1 sobre WC, lo ponemos un poco más abajo, por I máxima, por el coseno de WT menos 90 grados. Esta cosa que multiplica a esta función de corriente es lo que vamos a llamar, para este caso, reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva va a ser entonces 1 sobre WC, y es la posición que presenta al flujo de corriente alterno en un circuito de corriente alterna el capacitor. Entonces, este voltaje va a estar desfasado con respecto a esta corriente 90 grados también, otra vez, pero en esta ocasión en atraso. O sea, si graficamos esto, la función de corriente sería algo así, un coseno, este aquí sería corriente de T, y pues el voltaje es un seno. Si WS es menor que 1, tendríamos algo así, un seno cuando este es máximo, cuando este es 0, cuando este es máximo, este es 0, cuando este es máximo, este es 0. Y este aquí sería el voltaje del capacitor. Como lo mencioné antes, es un poco más complicado verlo de esa forma, el adelanto y el atraso. Entonces vamos a graficar aquí, en el tiempo, en el plano, el fasor de corriente, ¿sí? Un coseno. Y pues en atraso, ¿sí? Menos 90 grados, nuestro fasor de voltaje. Voltaje del capacitor. Entre ellos se forman 90 grados, como podemos apreciar aquí. Entonces, en el caso del capacitor, el voltaje que circula alrededor de él, pues está atrasado 90 grados en relación a la corriente que circula a través del mismo. ¿Sí? Este atraso, o adelanto, como vemos en el caso del inductor, se debe a la forma en la que presentan oposición al flujo de corriente alterna. Bien, vemos que aquí hay una proporción directa con la frecuencia del circuito, y acá en cambio la proporción es inversa. ¿Sí? Tener en cuenta eso, recordar las ecuaciones. Mientras menos oscila la función de voltaje o la función de corriente en nuestro circuito, pues vamos a tener, mientras menos
frecuencia, mayor oposición en el capacitor y menor en el inductor. Y al revés, para mayor frecuencia. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo se comportan resistores, inductores y capacitores en una red eléctrica alterna. Podemos hablar de una vez de un circuito de corriente alterna. Vamos hablando del más fácil. Un circuito en serie. Con los tres componentes. Vamos a colocar a los tres de una vez. Tenemos una fuente alterna, un voltaje de T. Conectamos en serie una resistencia. Conectamos en serie un inductor. Y conectamos en serie un capacitor. Muy bien. Entonces, esto tiene una inductancia L y una capacitancia C. Aquí va a circular una corriente I. Perfecto. ¿Qué sabemos de todos ellos? Pues, como se encuentran en serie, todos comparten la misma corriente. Todos tienen la misma corriente. Entonces, si nosotros dibujamos un fasor de corriente, ¿sí? Un fasor de corriente en el tiempo, todos tienen la misma corriente. Ahora, ¿qué onda? Pues tenemos que en el caso de nuestro resistor, vamos haciéndolo de colores, en el caso del resistor, el voltaje se encuentra en fase. Esto sería el voltaje del resistor. Sí, el voltaje del resistor se encuentra en fase con nuestra corriente. Eso lo pudimos ver acá. Se encuentran en fase. ¿Sí ven? Lo dibujo horizontal solamente porque me dio la gana el fasor. Y sin el plano rojo. Solamente así. Y dibujé el voltaje más chico, no hay ningún problema. Depende de la resistencia. Pero tenemos este voltaje de esta forma. Ahora, en el caso del inductor, recordemos que el voltaje se encuentra en adelanto con respecto a la corriente. Entonces, hay que dibujar perpendicular y adelantado a nuestro fasor de voltaje del inductor. Entonces, aquí podemos dibujar adelantado a nuestro voltaje del inductor. ¿Sí ven? Adelantado a 90 grados a la corriente. Todos tienen la misma corriente, entonces no hay ningún problema. Y finalmente, en atraso al voltaje del capacitor. Perfecto. Y de esta forma hemos obtenido un gráfico de fasores para un circuito de corriente alterna. Lo podemos dibujar de otra forma, que se vea más chévere. Tenemos el voltaje del resistor. Y pues si el voltaje del inductor es mayor que el voltaje del capacitor, aquí vamos a tener un vector resultante que va a ser voltaje de inductor menos voltaje de capacitor. Y pues se sabe que si aquí tengo un voltaje de fuente, por las leyes de Kirchhoff, el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor, los tres tienen que sumar el voltaje de la fuente. Entonces, podemos notar con estos fasores de que esto se convierte en una suma vectorial, porque no todos apuntan en la misma dirección. Entonces, tenemos este voltaje del resistor, este voltaje del inductor menos el voltaje del capacitor. Sí, estos de aquí si se encuentran sobre la misma línea se pueden sumar así. Pero la suma de ellos, ¿cómo sería? Sí, que el voltaje de mi fuente sería así. Vamos a llamarlo voltaje de fuente. Perfecto. Entonces, aquí aparece un ángulo phi entre el voltaje del resistor y el voltaje de mi fuente. Podrían pensar, oye, ¿cómo el voltaje del resistor está en desfase con el de la fuente? Sí, porque la corriente que va a circular por aquí no está en fase con este voltaje que está aquí, pero esta corriente que está aquí sí está en fase con este voltaje que está acá. Recuerden que esta corriente
es la que pasa por la resistencia. Entonces, esta corriente va a estar en fase con el voltaje de la resistencia. Perfecto. Entonces, de esta manera, hemos obtenido los fasores de voltaje para este circuito de corriente alterna. Ahora, este voltaje de la fuente va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje a la raíz cuadrada de el voltaje del resistor al cuadrado más el voltaje del inductor menos voltaje del capacitor al cuadrado raíz, si aplicamos un pitagorazo. Ahora, ¿cuánto es el voltaje en una resistencia? El voltaje en la resistencia es la corriente en la resistencia por la resistencia. Esto al cuadrado, más. Este aquí sería, para el caso del inductor, la corriente en el inductor por la reactancia inductiva, menos la corriente en el capacitor por la reactancia capacitiva, al cuadrado. Entonces, voltaje de la fuente va a ser igual a I, lo puedo sacar con factor común, I cuadrado, I cuadrado, I cuadrado, le tomo raíz, me queda ahí, por la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL menos XC, esto al cuadrado, raíz. Bien, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a, sí, cuando hablamos de una carga, todo esto es la carga para nuestra red alterna. Entonces, esto de aquí adquiere un nombre. Si todo lo que ve como carga nuestra fuente, lo vamos a denominar ahora impedancia, Z, donde Z, para un circuito en serie, podemos notarlo aquí, corriente por Z. Es justo esto que tenemos aquí. La resistencia al cuadrado más XL menos XC, esto al cuadrado, y le tomamos su raíz. Perfecto. De esta forma, hemos obtenido la impedancia para un circuito con resistor, inductor y capacitor en serie. Esto se llama impedancia. ¿Sí? Luego van a ver que en general denominamos impedancia a lo que a cualquier oposición dentro de un circuito de corriente alterna. A cualquier oposición dentro de un circuito. Bien, entonces, si nos percatamos, hay un ángulo phi aquí. Este ángulo phi está relativamente fácil de sacar. Pues, ¿cómo lo podemos sacar de este triángulo que está acá? Tenemos tangente de phi es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, tenemos que la tangente de phi es igual a, esto que lo puedo escribir como corriente por XL menos XC sobre corriente por resistencia. ¿Sí? Aplicando la ley de Ohm. Simplifico corriente. Entonces, la tangente de phi la puedo sacar con XL menos XC entre R. Esta forma es más común porque nosotros, a partir de conocer la resistencia, inductancia y capacitancia y la frecuencia con la que oscila nuestra red, podemos sacar las reactancias y con eso sacar el ángulo phi. Y con eso ya conocemos cuánto es el desfase entre el voltaje de la fuente y el voltaje del resistor o la corriente, ¿no? Miren, ve. Recuerden que este voltaje del resistor está en fase con la corriente. Entonces tenemos que se forma este triangulito. Tenemos voltaje de la fuente y acá está la corriente en el resistor, que va a ser en este caso la corriente de la red. Entonces podemos notar aquí cuánto va a ser el desfase de voltaje y la corriente. Esta corriente que sale de la fuente no se encuentra en fase, perdón, esta corriente que sale de esta fuente no se encuentra en fase con este voltaje. Y aquí está, este es el desfase. Mientras haya reactancias inductivas y capacitivas, vamos a tener un desfase entre el voltaje y la corriente que sale. Si el circuito es netamente resistivo, pues va a estar en fase voltaje de la fuente y la corriente.
Perfecto. Bien, entonces, este aquí nos permite hacer otro triángulo, ¿sí? Bueno, de aquí podemos sacar el otro triángulo o también lo podemos sacar de acá. Tenemos que, o mejor de acá. Si nosotros graficamos la resistencia y de ahí dibujamos XL menos XC, vamos a tener aquí la impedancia Z. Y aquí está el desfase. También podemos sacar directamente impedancia, o si conocemos impedancia y resistencia, podemos sacar reactancias, o si conocemos reactancias, podemos sacar resistencias y también conocemos la impedancia y el ángulo de desfase. Perfecto. Entonces, eso de allí sería como que, eso de aquí sería un circuito en serie. Ahora, no se encuentra en el libro, pero vamos a tratar de demostrar lo que es un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, tenemos que todas las componentes ya no comparten la misma corriente, sino que comparten el mismo voltaje. En este caso, el voltaje de la fuente. Tenemos resistencia, capacitancia e inductancia. Todos comparten el mismo voltaje. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Si nosotros graficamos el voltaje, que va a ser el mismo voltaje de la fuente, el mismo voltaje de la resistencia, el mismo voltaje del capacitor y del inductor, tenemos aquí el voltaje. Perfecto. Ahora, ¿cómo va la corriente de la resistencia? La corriente va en fase. Esto es corriente del resistor. ¿Cómo va la corriente en el inductor? Recordemos que el voltaje va adelantado a la corriente en el inductor. Entonces, la corriente en el inductor iría así. Corriente en el inductor. Si ven, la corriente atrás del voltaje. Podemos verlo en la página anterior, que la corriente va detrás del voltaje. Es justo lo que he graficado ahora. La corriente detrás del voltaje. Y en el caso del capacitor, tenemos que la corriente del capacitor va adelantado al voltaje del capacitor. Entonces, se nos forma un triangulito, así. Corriente del resistor, corriente del capacitor, menos corriente del inductor. Sí, y todos ellos, sí, la corriente que viene por aquí, la corriente que viene por acá, todas estas corrientes tienen que sumar la corriente de la fuente. ¿Sí ven? La corriente de la fuente sale así, se queda por aquí un pedacito, sigue por acá, se queda otro cachito, y viene por acá y se queda, y se va el resto por acá. Entonces, todos estos tienen que sumar la corriente de una fuente. Aquí se forma el ángulo phi. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en analogía a lo que está acá arriba? Tenemos que la corriente de la fuente tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor menos la corriente del inductor. Esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, y le tomamos la raíz. Sí, esto de aquí, si la corriente del inductor es mayor que la corriente, perdón, la corriente del capacitor es mayor que la corriente del inductor.
Eso depende de la reactancia. No hay ningún problema, se pueden dar cuenta, acá está elevado al cuadrado. Para nuestros cálculos ahora mismo no representa mucho inconveniente. Entonces tenemos que el voltaje, la corriente que sale de la fuente, va a ser dependiente de, según la ley de Ohm, del voltaje de la fuente y toda la resistencia que nos encontramos. La impedancia en este caso. Lo que la fuente observa no es a cada uno de ellos, sino que esta fuente observa una oposición total Z, una impedancia Z, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la corriente en la resistencia, va a ser el voltaje de la resistencia sobre la resistencia, esto al cuadrado, más 1 sobre, perdón, el voltaje del capacitor sobre la reactancia capacitiva, menos el voltaje del inductor sobre la reactancia inductiva. Esto al cuadrado, raíz. Todos tienen el mismo voltaje. Entonces, la impedancia me resulta esta expresión. Ya está. Y he obtenido la impedancia para este caso. Si yo hago lo mismo que hace un momento acá, pues tengo que este voltaje de la resistencia está en fase, esta corriente de la resistencia está en fase con el voltaje de la resistencia, que es el mismo voltaje de la fuente. Entonces tenemos que, en este caso, me queda la corriente que sale de la fuente, me queda el voltaje de la fuente desfasada, un ángulo phi. ¿Cuánto es ese ángulo phi? Pues sacándolo de acá, por ejemplo, o no de acá mismo, vamos a ver, este aquí sería 1 sobre z, acá tenemos 1 entre r, y acá tenemos 1 entre xc menos 1 entre xl. Y aquí está el ángulo phi. Entonces, tenemos que la tangente de phi es igual a 1 sobre xc menos 1 entre xl sobre 1 entre r. Ya está, de esta forma sacamos el ángulo phi. El ángulo phi es importante para lo que les mencionaba hace rato. Puede sacar impedancias, reactancias, resistencias, corrientes, voltajes, y bueno, y evidentemente el desfase entre la corriente y el voltaje de la fuente. Pero también es importante en otros aspectos. Si analizamos la potencia en un circuito de corriente alterna, efectivamente nuestra fuente va a estar entregando energía a todas las componentes presentes, como las resistencias, los inductores y los capacitores. Pero entre ellos, solamente uno consume energía, que es la resistencia. La resistencia disipa energía mediante el efecto Joule. En cambio, el inductor, cuando se encuentra cargado, entrega otra vez energía y el capacitor de igual forma. Entonces, son elementos que no consumen energía idealmente, siendo entonces la resistencia en la red la única que consume energía. Yo acostumbro a sacar la potencia en un circuito de corriente alterna como la potencia únicamente de la resistencia, que sería la corriente RMS al cuadrado por la resistencia. Pero si nosotros queremos sacar mediante la corriente que entrega nuestra fuente y el voltaje de la fuente, este de aquí sería voltaje por corriente. Pero este de aquí sería el voltaje del tiempo y la corriente del tiempo, y no se consume eso, sino que se consume solamente la parte que corresponde
a la resistencia. Y es justamente lo que quiero ver ahora. Bien, como he mencionado antes, la potencia se calcula con valores efectivos, voltaje RMS y corriente RMS. Pero, como he mencionado antes, solo en la resistencia. Y si se dan cuenta, aquí, del lado adyacente, aparece la resistencia al ángulo phi. Si nos percatamos acá, a ver, la resistencia adyacente al ángulo phi, aquí pones resistencia, ¿no? Acá es XL menos XC, aquí va Z. Entonces, este se encuentra adyacente, acá está, adyacente, acá está, adyacente. Entonces, cuando nosotros cogemos y multiplicamos por el coseno de phi, obtenemos la energía que se disipa en nuestra red eléctrica. ¿Sí? Y el coseno de phi lo llamamos factor de potencia. Nos indica que de la potencia total, ¿cuánto se consume? El factor de potencia tiene que tender a cero lo más que podamos. ¿Sí? Entonces, tener un exceso de inductores o de capacitores en nuestra red puede alterar nuestro factor de potencia y bueno, debemos agregar o quitar de estos componentes si queremos que nuestro factor de potencia disminuya. Pues finalmente, hablemos de lo que es de un circuito de corriente alterna en resonancia. Bien, ¿qué es la resonancia? Imaginemos el escenario en el que eh, nuestro primito, nuestro hermano, quien sea, se está columpiando. Bueno, ahí. Entonces, este de aquí alcanza valores máximos y mínimos en amplitud. ¿Sí? Alcanza un valor hasta aquí, alcanza un valor hasta acá en amplitud. Pero, ¿qué pasa si nosotros, justo cuando llega a la posición más alta, llega justo aquí, nosotros aplicamos una fuerza justo en ese instante de tiempo, cuando comienza a bajar? Entonces, la siguiente oscilación va a ser más grande. Regresa, así. Y otra vez le aplicamos una fuerza. Regresa. Y otra vez aplicamos una fuerza. O veámoslo en el escenario en que llega aquí, fuerza, más grande. Y aquí aplicamos fuerza. Cuando llega a la parte más alta y comienza a caer. Más grande. Aplicamos otra fuerza. Más grande. Aplicamos otra fuerza. Más grande. ¿Qué está pasando? Estamos aplicando la fuerza con la misma frecuencia con la que oscila la persona que esté ahí. O sea que nuestro agente externo aplica una fuerza con la misma frecuencia con la que oscila esto. ¿Cuánto es la frecuencia de oscilación de esto? Pues este aquí sería como un péndulo. La frecuencia con la que oscila un péndulo, creo que es la raíz de G entre L o L entre G, no recuerdo. Pero tiene una frecuencia natural de oscilación. ¿Sí? Si tú coges y le das un primer empujón, ¿sí? Entonces este va a estar oscilando solito, tranquilo. Y va a ir y venir cada 5 segundos, por ejemplo. Si, si la cuerda es más larga, se va a demorar más o menos. Si la cuerda es más corta, se va a demorar
G entre L es. Se va a demorar más cuando la cuerda es más corta, y se va a demorar, se va a demorar menos cuando la cuerda, entonces L entre G. Se va a demorar menos aquí, se va a demorar más cuando la cuerda es más larga. Eso de allí es la frecuencia, en este caso sería como que el periodo natural de oscilación. A eso corresponde una frecuencia natural de oscilación. Ahora, cuando un circuito entra en resonancia es porque la fuente está empujando y jalando las cargas con la misma frecuencia con la que oscila el sistema. Hace rato dije que la frecuencia de oscilación era L entre G. Creo que es así. O G entre L. A ver, aquí sería omega igual a G entre L. Así creo que es. En cambio, para un circuito, esta frecuencia es distinta. ¿Cuánto vale? Pues bien. Esta frecuencia natural de oscilación para el caso de un circuito de corriente alterna ocurre cuando no se opone ni el inductor ni el capacitor al flujo de corriente. ¿Sí? Nosotros tenemos este circuito. Tenemos este circuito y pues todos se oponen, ¿no? Pero en el caso de nuestro circuito estar en resonancia, pues el inductor y el capacitor no se oponen al flujo de corriente. Sí, entonces nuestro circuito comienza a alcanzar mayores amplitudes en la corriente. Tenemos que, si este es el voltaje, ¿la corriente cuál sería? Pues la corriente va a aumentar cuando la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. ¿Por qué? Si nosotros tenemos que esto es la impedancia, XL menos XC, esto es la impedancia, pues, ¿cuándo esta resistencia va a ser lo mínimo posible? ¿Cuándo la impedancia va a ser el menor valor posible? Cuando esto de aquí sea cero. Esto aquí es la resonancia. Perfecto. Entonces, tenemos que W por L va a ser igual a 1 sobre WC. Si paso la L a dividir y la W a multiplicar, me queda omega cuadrado igual a 1 sobre LC. O sea que esta frecuencia va a ser 1 entre la raíz de LC. Esta frecuencia es la frecuencia a la que esto se hace cero, o sea, mi circuito entra en resonancia. Entonces tenemos que la frecuencia 1 entre raíz de LC se llama frecuencia natural de oscilación de nuestro circuito. Frecuencia natural, 1 sobre la raíz de LC. Perfecto. Entonces, si nosotros cogemos y conectamos a nuestro circuito de corriente alterna con una frecuencia de ¿cuánto? Tenemos que este voltaje va a ser igual a el voltaje máximo, ¿sí? Un número, 120 voltios, 220 voltios, por el coseno de 1 sobre la raíz de LC T. Este de aquí va a ser una fuente que va a entrar en resonancia con la red. Y eso de allí es perjudicial porque nuestra red se vuelve inestable. Va a alcanzar en cada instante de tiempo, bueno, va a alcanzar en general mayores picos en corriente. Mayor corriente, mayor disipación de energía en los componentes eléctricos, brink and breakers, etc. Entonces, es algo no conveniente para nosotros en la práctica. Bien, entonces, eso sería todo si no es necesario tocar el tema de los transformadores. Bien, muchas gracias.